Hola, saludos a todos, por aquí otra vez conectándome con ustedes para hablar un ratito, ¿verdad? De lo que es en este canal, que vamos adentro y lo que significa es que pues día a día, ¿verdad? Vamos tratando de analizar de esos tiempos de reflexión que todos tenemos cada uno, ¿verdad? Aparte de ese tiempo, pues el reflexionar sobre, ¿verdad? Cosas que en nuestro día a día y que vamos creciendo y vamos en ese crecimiento personal de cada uno, pues va haciéndose esas preguntas, surgen esas preguntas en tu interior, dentro de ti. En mi caso estaba meditando en estas últimas semanas sobre esas creencias limitantes que ya hemos hablado en otros temas, pero realmente aquí quería enfocarla en esta ocasión sobre no tanto creencias, sino ese diálogo interno que tenemos cada uno, ¿verdad? Que desde que nos levantamos y comenzamos nuestro día, ese diálogo está ahí y entonces a veces hacemos cosas, estamos cogiendo cursos o entrenamientos de diferentes cosas, leyendo libros, asistiendo a seminarios y demás, pero realmente toda esa información que es muy buena y es valiosa y nos ayuda y nos aporta, claro que sí, pero al fin como dice uno, al fin del día, cuando nosotros veremos a analizar que de todas esas cosas, si las razonamos, si estamos conscientes de ellas y las aprobamos de verdad, de manera mental, estamos de acuerdo con ellas, pero ese diálogo interno, hay ese conflicto donde pues hay resistencia, hay que casi es imperceptible o no es ni consciente, pero está ahí. Y entonces nosotros nos preguntamos qué está pasando, que por qué, si sabemos, si tenemos el conocimiento, si sabemos lo que tenemos que hacer, qué nos está deteniendo, por qué, como nosotros decimos, por qué no arrancamos, por qué no vemos que eso esté siendo beneficioso, ese conocimiento que hemos adquirido, en el que estamos de acuerdo y que estamos implantando en nuestra vida, por decirlo así. ¿Por qué no está produciendo esos resultados que deberían estar dando esos resultados? Y entonces ahí es bien interesante, ¿verdad? Y es el beneficio que yo le veo de hacer esas preguntas, de cuando estás en ese tiempo aparte con Dios, preguntarle qué está pasando, que por qué no está funcionando eso en tu vida, sea lo que sea, ¿verdad? Y si somos sinceros y si estamos dispuestos a escuchar, el Señor siempre nos va a mostrar, siempre de alguna manera u otra, Él nos va a contestar. Y eso es lo bonito, o sea, es que no tenemos que hacer esto solo. Una fe real se trata de eso, de estar bien, con que no lo sabemos todo, con que estamos aprendiendo, que se vale, que no estamos fallándole a Dios, al contrario, son esos momentos genuinos donde nos acercamos a Dios y les preguntamos sobre las áreas de nuestra vida, qué está pasando en esta área, por qué no estoy teniendo resultados en esta área, en esta otra área, qué está pasando, y no sentir que estamos fallando por hacer eso, por cuestionarnos esas cosas, sino al contrario, ir con sinceridad delante de Dios, cómo nos sentimos y qué es lo que está pasando, que porque nuestra alma se cansa, se frustra, llega un momento de que no quiere seguir porque está cansada de sostener tantas cosas sin ver prácticamente ningún fruto. Y está bien sentirnos así, y está bien ir a donde Dios. El mejor lugar donde podemos ir es a Él y hacerle esas preguntas reales, sinceras, porque total, Él lo sabe. Él sabe, Él conoce todo de ti.
Él sabe cómo te sientes, pero ahí, en esos tiempos, realmente abrir tu corazón delante de Dios y hacerle las preguntas, donde cualquier área en tu vida que tengas esa inquietud, él te va a mostrar. Si permaneces el tiempo para escuchar su respuesta, la vas a escuchar. Él te la va a hacer llegar de alguna forma u otra. Muchas veces a mí me ha pasado, estoy inquieta con un tema y lo hablo, y se lo hablo al Señor con sinceridad, y al poco tiempo, el mismo día a veces, o 2 o 3 días después, escucho algún video, algún podcast, algo surge precisamente, y ahí está la respuesta. Leo un libro de diferentes maneras, o haciendo cosas rutinarias del día a día, de momento viene ahí la contestación. Por eso es que esa comunicación con Dios es abierta, y es mantener ese espíritu abierto para escuchar, estar en la disposición de escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Porque para cada situación que enfrentamos, cada uno de nosotros en nuestra vida, Dios tiene una respuesta en su palabra, tiene la solución a todo lo que estemos atravesando en nuestra vida en este momento. Y qué bueno saber que tenemos a alguien que nos comprende, que tenemos a alguien que nos escucha, que tenemos a alguien que conoce nuestra situación, y no solamente que la conoce, sino que tiene la salida, la solución a esa situación, a esa circunstancia que cada uno de nosotros está enfrentando. Eso te trae tranquilidad y paz. Eso es lo que la palabra dice, de entrar en el reposo, en el descanso del Señor. Porque si tú sabes que el Señor está contigo, que el Señor te conoce, que tú puedes ir con confianza ante su trono de la gracia para recibir. Y esa es otra palabra que a nosotros nos cuesta, a muchos de nosotros nos cuesta el recibir. Porque creemos que sí, que recibimos, pero no, si lo analizamos, no somos muy fáciles para recibir, porque queremos que nos digan que tenemos que hacer algo, que es en nuestra fuerza, que nosotros lo vamos a lograr con nuestros recursos, con nuestros medios, con nuestra inteligencia y demás. Y tenemos que aprender que Dios sabe, y dice en su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si no son añadidas, nosotros tenemos que recibirlas, no tenemos que ganárnoslas, no tenemos que esforzarnos, no tenemos que hacer algo para recibir lo que ya Dios dispuso darnos. Solamente lo tenemos que recibir, pero eso tiene que ser algo que estemos dispuestos, porque Dios no nos va a forzar ni a obligar. Pero cuando Él ve que nosotros queremos, ¿verdad? Como decimos nosotros, queremos tomar la situación en nuestras manos, pues Él nos deja y espera hasta que nosotros realmente se la entreguemos a Él, y esperemos que Él nos los dé, que de Él recibamos lo que le estemos pidiendo. Y cuando somos sinceros con, ¿verdad?, cada uno de nosotros, analizamos y vemos que muchas de las cosas que le pedimos a Dios, luego nosotros estamos buscando, y cómo lo haré, cómo haré esto, porque sé que sí, que Dios me dijo que me lo va a dar, que qué bueno, qué chévere, pero después estamos buscando las formas y maneras de cómo va a ser eso posible, de cómo es que nosotros vamos a obtenerlo. Y ahí es que viene esa resistencia, y no es que Dios no nos lo quiera dar, es que nosotros no lo estamos permitiendo que Él nos los dé, no estamos abiertos a recibirlo, sino estamos cerrados en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento, buscando externamente, afuera, la forma, la manera y el cómo
eso le pertenece a Dios. A nosotros nos pertenece el creer. Y la fe es creer, pero no es pasiva, es activa. Pues cuando tú descansas en sus promesas, cuando tú descansas en lo que Él ha dicho, en lo que Él te ha prometido, y te levantas cada día en esa expectativa, en la disposición de hacer tu parte, ¿verdad? Lo que te toca a ti, porque hay una parte que le toca a Dios y otra a ti, pero esa parte que te toca a ti es creer y es caminar en esa confianza, con esa seguridad de que Dios lo prometió y Dios lo va a hacer, porque su palabra no retorna atrás vacía, sino que siempre cumple el propósito para el cual es enviada, porque Dios es fiel y su palabra es fiel y verdadera y permanece para siempre. Y si Él ha dicho que por nada estemos afanados, pues por nada debemos estar afanados. Si Él ha dicho que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, pues Él las suplirá todas. Y eso, pues ahí es que se nos hace difícil a veces, porque las circunstancias nos aprietan, la presión. Y eso lo vimos también en el Antiguo Testamento, cuando el rey Saúl, cuando el profeta no llegaba, se desesperó y él mismo hizo el sacrificio. Y después cuando llegó el profeta le dijo, ¿qué tú has hecho? Y dice, pues, porque pasaba el tiempo, la presión, el pueblo me agitaba y seguía creciendo la situación. Y él pensó que no pasaba nada, que de todas maneras estaba haciendo lo que a Dios le agradaba. Y pues si no era a través del profeta, pues él era el rey, pues él lo iba a hacer lo mejor posible. Y Dios lo tenía que recibir así. Y vemos que no es así. Porque Dios es un Dios de orden. Dios establece y tenemos que aprender a el gobierno de Dios, ¿verdad? En el reino de Dios, que es un gobierno, pues hay unas leyes, hay unos procesos, y eso tenemos que aprenderlo. Y una vez los aprendamos y los conozcamos, tenemos que fluir en eso. Y nuestra fe tiene que estar basada en una fe real. Si decimos que creemos, pues entonces vamos a aplicar lo que creemos, lo que decimos que creemos. Y yo sé que no es fácil, no es, ¿verdad? Tenemos muchas voces alrededor, muchas personas opinando, pero ¿cómo vas a estar tranquilo o tranquila? ¿Cómo no vas a hacer esto? ¿Pero cómo puedes estar así? Y pues, ¿verdad? La presión a veces es fuerte a permanecer confiados en lo que Dios nos ha prometido, porque no estamos poniendo esa fe activa en esa palabra. Muchas veces, como digo, por la presión de que sentimos afuera de tantas cosas y tantas voces y tantas opiniones de lo que deberíamos hacer o lo que se supone que hagamos en fe, y cuando vamos a la escritura, cuando vamos a la palabra, vemos que muchas de la resistencia y el bloqueo que tenemos es que no estamos dispuestos a recibir lo que ya Dios ha preparado para darnos, porque lo queremos hacer nosotros a nuestra manera, en nuestras fuerzas, con nuestros recursos, y no esperando en Él, en lo que Él nos ha dicho que ya nos los ha dado y que ya no los quiere dar, pero simplemente nosotros no estamos dispuestos a recibirlos, y si no estamos en esa disposición de recibirlo, pues Él no nos puede dar. Y muchas veces la tardanza se debe a eso. No es que Dios se haya tardado en responder, sino que nosotros con nuestras actitudes, con nuestras acciones, retrasamos lo que ya Él nos ha querido dar. Y eso me recordaba el tramo del pueblo de Israel en el desierto. Era algo para pasarlo en 40 días y tardó 40 años. Pero no era porque Dios quería que fuera en 40 años la promesa, sino de la tierra prometida, de que ellos salieran. Dios los libertó, pero llegar a la tierra prometida costaba que ellos la recibieran.
¿Y cómo le iban a recibir? Confiando en Dios. Si Dios estaba con ellos y le mostraba su presencia, era presente, estaba con ellos. ¿Por qué? Ahí vemos la resistencia del ser humano a quererlo hacer a su forma, a su manera. Y pues vemos en ese ejemplo lo que era un tramo de 40 días, tomó 40 años y de hecho ninguno de ellos pudo entrar porque ninguno se abrió a recibirlo, sino no cambiaron su manera de pensar, se veían todavía como no merecedores, como esclavos, con esa mentalidad de escasez, de carencia, de esclavitud. No podían entrar a la tierra prometida que fluía leche y miel, que era una tierra de libertad, porque ellos no se sentían libres y no iban a poder sostener. Eso mismo pasa, poniendo un ejemplo, pues, por ejemplo, ustedes ¿verdad? Ustedes tienen hijos y sus hijos en algún momento pues van a conducir un vehículo, pues ustedes no le pueden dar el vehículo antes de tiempo, ¿verdad? A los 5, a los 6 años, porque aunque eventualmente cuando crezcan y puedan sostener, ¿verdad? Y tengan la habilidad de manejar, pues ese vehículo lo van a poder obtener, guiar y utilizar. Pero mientras no crezcan, no tengan la habilidad para sostenerlo, pues sería una irresponsabilidad dárselo pues a sí mismo a Dios. Dios no puede darnos algo que más que bien, a la larga, si nos los da y no estamos preparados para sostener eso que nos va a entregar, pues nos va a perjudicar y nos va a hacer más daño que bien, y al final no lo vamos a poder sostener porque no estamos preparados. Y eso es lo que es nuestra parte, prepararnos, abriendo nuestro corazón, teniendo ese crecimiento de cada uno de nosotros. Nos toca ver qué es lo que nos está bloqueando, qué es lo que nos está limitando, qué creencias limitantes y equivocadas están dentro de nosotros, para irlas quitando y recibir de Dios la enseñanza, la instrucción, la dirección, porque para eso nos ha dejado el Espíritu Santo. Así que, reflexionando en todo eso, pues eso es lo que quise compartir con ustedes, para que meditemos y reflexionemos qué cosas todavía no hemos recibido que Dios nos ha prometido darnos por esa razón, porque no estamos abiertos a recibir y sostener lo que ya Dios nos ha prometido darnos. Pues seguimos en otra ocasión, seguimos comunicándonos. Bye bye.